Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Mientras que estaba sentado ahí fuera en el confesionario, me dio por preguntarle a ChatGPT, le puse la frase, la alegría de la resurrección. Y entre las frases que dice es, la alegría cristiana no es superficial ni pasajera. Bueno, como sabe, la inteligencia artificial no piensa, solamente recoge información que le han metido y, bueno, pues utiliza los algoritmos que le han puesto para pensar hasta qué punto y recoger eso. Pero me ha hecho gracia. La alegría cristiana no es superficial ni pasajera. Y yo lo que le puse fue la frase, la alegría de la resurrección. Como sabemos, al tercer día fueron aquellas mujeres, lo relata San Juan, es el que relata la aparición a las mujeres. En otro sitio también relata la aparición a los apóstoles, etcétera, a los discípulos de Maús. Pero las mujeres corrieron al sepulcro muy de mañana y se encontraron con que Jesús había resucitado. Y después se lo comunicaron a los apóstoles y Pedro y Juan corrieron también al sepulcro. Entraron, vieron y creyeron. Del latín resurrección, levantarse de nuevo, y del griego bíblico anástasis, levantarse nuevamente. Esta es la resurrección, levantarse de nuevo. Decía ayer que Mel Gibson había escogido a un actor más joven y en parte me parece bien, porque siempre la pregunta que se hace es ¿y con qué cuerpo voy a resucitar yo? ¿Y con qué edad voy a resucitar yo? Son las típicas preguntas que uno hace cuando es joven o cuando quiere poner en un aprieto al sacerdote o lo que sea, ¿no? Pero, hombre, yo espero que todos resucitaremos más jóvenes, por lo menos yo. Como el actor de Mel Gibson, ¿no? Pero realmente eso es lo menos importante. Lo más importante es que, como Cristo ha resucitado, nuestra fe no es vana, dice San Pablo, y también nosotros vamos a resucitar. Y dice San Agustín, no es grande cosa creer que Cristo muriese, porque eso también lo creen los paganos y judíos y todos los inicuos. Todos creen que murió. De hecho, alguna vez surge, de vez en cuando, que se ha encontrado la tumba de Jesús con un cuerpo dentro. Bueno, se ha parecido, yo no me invento casi nada. Y además que Joshua y tal, pues... Bueno, sabemos dónde está la tumba de Jesús y que está vacía. Y además eso ha sido una tradición de los primeros cristianos. Porque incluso aunque el emperador Adriano quisiera cargarse los lugares santos y cubriera todo aquello con tierra y pusiera encima templos paganos dedicados para que era Júpiter y a otros más, pero cuando ya Santa Elena apareció por allí, la madre de Constantino, cristianos,
pues empezaron a escarbar en el sitio donde los cristianos le habían dicho, ahí está, debajo está el lugar. Y efectivamente, no solamente a los chicos lo que les sorprende es que encontraron las 3 cruces y que además, como reconocieron cuál era de Cristo, porque pusieron un enfermo encima de cada una de ellas y en la cruz que se curó, pues esa era la cruz de Cristo. También lo narra Evelyn Waugh, un literato inglés católico y bastante conocido por sus obras, no solamente de la biografía de Santa Elena, bueno, que no es una biografía, es una novela, pero en la introducción habla de esto, sino que también el lugar donde había sido sepultado Jesús, donde había sido crucificado y sepultado. Y añade San Agustín, la fe de los cristianos es la resurrección de Cristo. Esto es lo que tenemos por cosa grande, el creer que resucitó. Entre otras cosas me dedico a la Sagrada Escritura. Y este verano, por ejemplo, en agosto, he estado dando clases de los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, y de los Hechos de los Apóstoles, la siguiente obra de San Lucas. Pues les explicaba a los alumnos algo que un profesor de la Universidad de aquí de Madrid, San Dámaso, ha publicado hace un par de años, creo, un libro que habla de la resurrección. Y este hombre, escriturista y además conocedor de las lenguas latín, griego, hebreo y arameo. El arameo ahora se llama siriaco, pero es el arameo, el que hablaba Jesús, el hebreo que hablaba Jesús. Pues este hombre va comparando los textos que hablan de la resurrección y lo primero que dice es, bueno, primero que dice, una idea fundamental es que vieron a Cristo resucitado, efectivamente. Los testigos oculares vieron a Cristo resucitado y ellos nos lo han ido transmitiendo, pero nadie vio resucitar a Cristo. Entonces, dice, bueno, pues ¿para qué me explica eso? Es muy importante decir, oye, yo estuve presente en la resurrección de Cristo, yo estuve viendo en Londres, fue en Londres, ¿no? El último champion del Real Madrid, estuve allí viendo tal. Pero nadie estuvo presente en la resurrección de Cristo, nadie estuvo dentro del sepulcro, viendo cómo Cristo resucitaba. Lo que dicen Juan y Pedro es que vieron, pues, las telas dobladas, el sudario, tal, y que eso les hizo ver y creer. Después ya vieron a Cristo resucitado. Y es lo que nos dicen, oye, yo he visto a Cristo resucitado. Y yo lo he visto, me has enseñado sus llagas, me ha dicho, oye, Tomás, vete aquí. Creo que era un hijo vuestro, me parece que sí. Hace años me contaba, que yo creo que sí, me contaba un padre, que yo creo que está aquí presente, que las dificultades de llegar a misa un poco apresurado, y entre los hijos que llegaban a misa, uno que se llamaba Tomás, 2 años, que siempre que llegaba el momento de la consagración y decía el sacerdote, tomad y comed, él decía, Tomás. Si no es así, después me lo confirme o me lo reconozca, pero yo creo que sí que está aquí presente. Bueno, pues el niño oía su nombre más o menos, Tomás, y él decía, Tomás. Pues sí. Una vez llegando corriendo a la iglesia de las Nieves, abrieron la puerta para entrar, lo que estaba tal, y el niño de 2 años corrió hasta el altar. Mientras que el padre pensaba, don Paco, espero que no sea don Paco, el sacerdote que está, que es un sacerdote ya mayor y tal. Menos más que era don Marcos que dijo, está entrenando para el partido Madrid-Barcelona o lo que sea. Ya, paso el tema. Me he acordado por lo de Tomás. Tomás le dijo al Señor, oye, mete aquí tu mano en el costado, mete tus dedos en las llagas. Ellos fueron testigos de que Cristo había resucitado. Que es muy importante la diferencia, porque también nosotros hemos recibido el testimonio de gente, ha sido una transmisión constante, de que Cristo ha resucitado, porque ellos lo vieron y nos lo dijeron, y nos ha llegado a nosotros.
que Cristo ha resucitado. Después ya acudimos a los evangelios y leemos los pasajes del evangelio, como acabo de leer antes, de las apariciones a las mujeres y en este caso a Pedro y a Juan. Cristo ha resucitado. Los paganos, efectivamente, creen que Cristo ha muerto, pero nosotros creemos que Cristo ha resucitado. Que no nos acostumbremos a lo más sublime, a lo más grande. Conviene pararse a reflexionar y en este caso a hablar con el Señor que está aquí con nosotros en el sagrario. ¿Qué significa para mí tu resurrección, Señor? ¿Qué significa tu resurrección? Nosotros siempre llevamos un crucifijo. Aquí encima de la mesa está este Cristo. Encima del altar hay un Cristo. Siempre para celebrar la misa tiene que estar presente un crucifijo con Cristo. Porque hubo una época en que se ponían cruces sin Cristo. Pero no. La Iglesia pide una cruz con Cristo. Porque si no la cruz... No sé, la cruz de... Había una película muy antigua, de las películas que hacían sobre el cristianismo y tal, la rebelión de los esclavos, y ahí aparecía el actor, que no sé cómo se llama ahora mismo, que lo crucificaban y tal, pues Espartaco, pues muy antigua, estas, que han sido después coloreadas y tal. Pues, sí, pues no es la cruz de Espartaco, es la cruz de Cristo. Ya por eso está Cristo ahí. Cristo ahí. A veces a los chavales les cuento la anécdota y les explico que los graffiti, ellos no saben lo que son graffiti, bueno, las pintadas en las paredes son muy antiguas. Y existe se descubrió una pintada en unos restos arqueológicos en Roma, en aquello que había sido el edificio que alojaba a los pajes y a los servidores de palacio del emperador. Y en la pintada aparecía, pues hecho con rasgos de un chaval, un niño, pues pintada evidentemente no era con Rotring ni con pintura, sino que era con el trozo de madera quemada, pues una cruz y un dibujo de una especie como de hombre con cabeza de burro o de asno. Esto decían de los primeros cristianos, que adoraban a un Dios que haya muerto en la cruz con cabeza de asno. Y entonces debajo de la inscripción del dibujo aparecía en griego, además, Anaximandro, creo que era el nombre griego, adora a su Dios. Y con otra letra distinta, se ve que el tal Anaximandro había escrito Anaximandro fiel. A los niños les impresiona cómo en aquella época también se hacía bullying, ¿no?, a los cristianos. Pues sí, es normal. Se hacía bullying a los niños y a los mayores, ¿no? Es más, algunos de ellos morían crucificados o en las fieras, los mártires, pero la realidad es esa. ¿Qué significa para mí que Cristo ha muerto en la cruz y ha resucitado? Esta es la gran noticia, se dice siempre de los cristianos, la gran noticia. Por eso el Evangelio es la buena nueva, la gran noticia de que Cristo ha resucitado. La esperanza, que hemos hablado de ella en otra meditación, no es un optimismo ingenuo. La alegría del cristiano no es, como dice efectivamente ChatGPT, no es algo superficial, sino la certeza firme de que el amor de Dios nunca falla. Esta esperanza sostiene al creyente y nos lleva a estar en nuestras vidas siempre alegres. Todo pasa, dice Santa Teresa de Ávila, solo Dios basta. Estaba yo en Roma en los años en el que San Juan Pablo II erigió, por decirlo así, el Opus Dei Emperatura Personal, camino jurídico, y en ese momento Juan Pablo II pues declaró que iba y firmó que el Opus Dei iba a ser Emperatura Personal. Y entonces
Hubo un momento en el que se esperaba, bueno, yo no tenía idea, pero el Beato Álvaro del Portillo y los directores de Roma esperaban que el Papa lo dijera, seguramente el 23 de agosto del 82. Y la noticia que salió no era esa. La noticia que salió es que el Papa iba a hacerlo, pero por motivos técnicos se retrasaba la publicación y la firma. Y entonces, bueno, evidentemente a las personas que lo esperaban, en concreto a don Álvaro y a los directores, pues les impactó, porque estaban esperándolo. Llevaban muchos años trabajando eso y rezando por este asunto, ¿no? Y recuerdo que la tertulia, a continuación, que tuvimos con don Álvaro, no eran muchos, era un grupo de personas, alguien le dijo: padre, ¿está triste? Por don Álvaro, ¿no? Y don Álvaro dijo, pues le repitió esta frase de Santa Teresa: todo pasa, solo Dios basta. Solo Dios basta. La frase es más larga, como sabes, ¿no? No perdamos la esperanza nunca, no perdamos la alegría nunca. Solo Dios basta. Hay que tener esa tranquilidad ante las dificultades. En la vida del cristiano siempre alegres, siempre alegres. En los libros que están utilizando vuestros hijos, ya creo que ha llegado hasta sexto, porque están editando en Fomento, creciendo felices, porque las virtudes humanas nos hacen más felices cuando lo hacemos. No es una obligación, no es una imposición, no es algo que hay que hacer porque si no me van a castigar, porque si no voy a ser un inmaduro, que sí, sino porque voy a ser más feliz. Pero también cristianamente, Señor, tú nos has dado la alegría de saber que todo pasa. Solo Dios basta. Y por eso San Agustín subraya: gustamos ya en este mundo la esperanza de una vida futura, que nos saciará totalmente, pero mientras tanto, aquí alegres. Aquí alegres. Y dice Santa Teresa en el Camino de Perfección: y con ir siempre con esta determinación de antes morir que dejar de llegar al fin del camino. Si os llevare el Señor con alguna sed en este camino, en esta vida, daros ha de beber con toda abundancia en la otra, y sin temor de que os haya de faltar. Eso no quiere decir que Santa Teresa no se le quejara al Señor. Cuando tenían que cruzar un río, pues con dificultades, el carromato, etcétera, que iban llevando a las monjas, y pues se quejó: Señor, ¿así tratas a los que quieres? Y entonces el Señor le dijo: pues sí. Dice, me decía Teresa: por eso son tan pocos los que te quieren, claro, porque nos tratas de un modo. Pues se puede decir al Señor: Señor, yo quiero quererte, yo quiero ser fiel hasta el final, la fidelidad hasta el final, pero, Señor, oye, como dice uno, dame un respiro, ¿no? Porque a veces me estás agobiando, porque a veces estoy un poco, pues eso, cansado, ¿no? Señor, dame un respiro, dame un respiro. Y se lo decimos al Señor. Y después el Señor nos dirá: oye, tranquilo, no te preocupes, que siempre estoy contigo. La fuerza se manifiesta en nuestra debilidad. Cuando descubrimos nuestros límites, se hace evidente la fuerza de Dios. El sufrimiento no se evita, pues puede transformarse en participación en la pasión de Jesús. Ya hemos hablado de esto. Especialmente a través de los sacramentos, en particular la Eucaristía, que es la verdadera vía de escape para resistir a la tentación y al dolor. San José María, cuando comenzaba el año litúrgico, como sabemos, no empieza el 1 de enero, empieza con el primer domingo de Adviento, ¿verdad? Pues hay un librito que es llamado Calendario Litúrgico, que antes se llamaba Epacta.
Entonces, San José María, cuando recibía el libro de ese año nuevo, siempre ponía en la primera página, que no pasaba nada, sino simplemente era el año que era, tal, pues ponía una frase que significa eso: la alegría tiene raíces en forma de cruz. La alegría tiene raíces en forma de cruz. Él también repetía muchas veces: in leticia nulla die sine cruce. Con alegría ningún día sin cruz. Ahora empezaba el año, cada día del año, pues en forma de cruz. A veces se iba al oratorio cuando, por ejemplo, fallecía un hijo suyo, y además joven, pues le decía: Señor, ¿cómo me permites esto? Son tan pocos y encima te los llevas. Pero después decía: hágase, cúmplase, sea alabada, siempre exaltada tu amabilísima voluntad. Porque siempre el querer de Dios. Buscamos el querer de Dios. Y San Pablo pudo incluso regocijarse en sus padecimientos. Lo dice en la carta a los romanos: más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pues sí, estos pasos: tribulaciones, paciencia, virtud probada, esperanza, el amor de Dios. Señor, que estemos siempre contigo, que siempre nos acerquemos a ti y de verdad a tener esa sensación de alegría, y si la perdemos, pues la recuperamos. Antes de la reforma litúrgica de Vaticano II, pues la misa el misal de San Pío X, pues los sacerdotes al pie del altar, antes de subir al altar para besarlo, rezaban el Salmo 115. Y el Salmo 115 habla de la alegría y explica que aunque sea yo mayor, aunque sea viejo, pues subiré al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud. Introibo al altare Dei, dice en latín. Introibo, subiré al altar de Dios, al Dios Deum qui letifica juventutem meam, al Dios que alegra mi juventud. Estando yo en Roma, el Beato del Portillo lo comentaba en una tertulia, hablando de cómo San José María lo rezaba, y eso le llenaba de juventud interior. Evidentemente, los años iban pasando, y iba cargando, de hecho, iba pasando por distintas enfermedades y por distintos sufrimientos, pero al Deum qui letifica juventutem mea, al Dios que alegra mi juventud, que me rejuvenece. Señor, que nos acerquemos siempre a ti para que nos rejuvenezca, para que recuperemos la alegría. En mi casa vive ahora un irlandés norteamericano, pero el otro día le conté un chiste de irlandeses. Tengo aquí otro distinto. Se cuenta de un irlandés que se muere repentinamente y comparece ante el tribunal divino. Estaba muy preocupado, pues el balance de su vida más bien deficitario. Como había una cola para entrar en el cielo, pues estaba allí observando y escuchando lo que pasaba con los que estaban delante de él en la cola. Había un gran fichero y Cristo le dice al primero: veo que tuve hambre y me diste de comer. Muy bien, entra en el paraíso. Al siguiente, tuve sed y me diste de beber. Y entra. A un tercero, estuve preso y me visitaste. Pues eso son las obras de misericordia. Y él iba dándole vuelta y iba haciendo examen y decía: pues yo no había dado de comer a nadie, ni de beber a nadie, no había visitado ningún preso, ningún enfermo. Y le llega a él
y estaba temblando un poco. Entonces Cristo coge su ficha y dice, bueno, aquí no hay mucho escrito, ¿eh? Sin embargo, tú también hiciste algo. Estaba yo triste, decaído, y tú viniste y me contaste unos chistes que me hicieron reír. Entra en el paraíso. Ya sé que es un chiste, ¿verdad? Pero yo a los niños les cuento chistes a veces. Y además, lo malo es que empiezan ellos también a contarme chistes y entonces ya no paramos la catequesis, ¿verdad? Pero a veces cuando están un poco así le cuento algún chiste. De hecho, tengo en el móvil, tengo un archivo que son 100 chistes para niños. Pues claro, hay que intentar tener imaginación para recordar los chistes para niños. Ellos también tienen mucho. Hay que contarle chistes a los niños. Hay que hacerles reír. Y también reírnos nosotros. Siempre que cuento esta anécdota, no sé si... me acuerdo cuando yo iba a Santiago de Compostela, si conoces Santiago, pues el núcleo de la ciudad pues es muy pequeño, ¿no? Con lo cual yo relativamente iba andando de un sitio para otro. Y claro, si yo estaba viviendo en un extremo, relativamente cerca de la catedral, andando era pues pasar por el Preguntoiro, etcétera, etcétera, y pasaba por la plaza de Cervantes, que es una plaza muy pequeña, con soportales, en medio tiene allí una fuente, tal, ahí está Cervantes y tal, tiene la iglesia de San Benito a la izquierda, según vas andando tú para entrar desde el monasterio del Carmen, y en esos soportales siempre había, en mi época por lo menos, había siempre gente que dedicaba a beber y a fumar porros, estas cosas. Y estaban pidiendo allí limosna y cosas de estas, se refugiaban en los soportales. Bueno, total, que entraba yo una vez en la plaza de Cervantes y salía por mi calle, pues uno de estos, que en cuanto vio al cura, pues dame algo. Dije, no llevo nada. Y me dice el tipo, eso, tuve sed y no me diste de comer. Entonces yo dije, lo que quiere beber. Y se recuerdo que iba una pareja de chavales, gente joven, no había cosa, detrás de otro y empezaron a reírse también porque oyeron la frase del borracho y la confusión, tuve sed y me diste de comer. Bueno, yo seguía andando y no me paré a darle nada, ¿no? Pues a cada uno le falla la imaginación lo que quiere, ¿no? Tuve sed y no me diste de comer. Pero la realidad es que el Señor también te pide que le des alegrías a los demás, que contagies la alegría, que no te quedes mirándote a ti, porque en la medida en que piensas en los demás, procuras alegrarles, procuras quitarle esa cara a lo mejor de pena, de tristeza. Evidentemente hay distintos modos de hacerlo, porque no te puedes, a una persona que le ha fallecido un ser querido, no le vayas a decir un chiste, ¿no? Porque no es eso. Pero sí le das motivos de tranquilidad, de alegría, de paz, de paz. La alegría del cristiano, que no es la alegría de, como decíamos, de bien comido, bien bebido o bien comprado el chalet en la playa que queríamos, ¿no? Sino que, o el construido, sino que es la alegría de saberse hijos de Dios, que Cristo ha resucitado, que la muerte ha sido vencida ya por la vida, que el pecado ha sido vencido, y que por tanto no hay que perder esa paz, que hay que tener esa confianza y decirle que detrás de todas las circunstancias de la vida hay que ser fiel al Señor siempre. Si quieres, fiel hasta la muerte, claro. Fiel hasta la muerte. Alguien dijo que la caridad consiste en ver a Dios en los demás y sonreírle. Sonreírle al Señor. Quizá sea mejor aún ver a Dios en los demás y hacerle sonreír. Hacerle sonreír al Señor. En esta serie de The Chosen, bueno, es algo que han hecho los guionistas, no está en el Evangelio, aunque sí sale una escena en la que Jesús está curando a mucha gente, hay uno de los apóstoles que están poniendo orden en la fila de
enfermos que van, y otros están alrededor del fuego, pues ya pensando en la cena y preparadas porque se va haciendo de noche, y llega la Virgen María y se pone a hablar con ellos. Y entonces ya termina por fin de Jesús de curar a toda la gran fila que tenía de enfermos, se acerca a donde estaban los otros preparando la cena, y Jesús dice que no quiere cenar, que está muy cansado, que se va a acostar. Entonces se dirige hacia la tienda donde va a descansar, y su madre se va también para la tienda y empieza a lavarlo, porque tiene toda la cara y las manos manchadas de sangre, porque está curando enfermos, lo que sea. Es un poco fuerte lo que explicarlo, ya te digo, que es los guionistas de la serie, pero ella empieza a limpiarle la cara, empieza a limpiarle las manos, empieza a lavarle los pies. Es bonito, ¿verdad? Porque es una escena en la que la Virgen está, alegrando al Señor, descansándole. Pues también acudimos a la Virgen para que ella nos ayude a descansar, nos ayude a alegrarnos, para que también nos acerquemos, antes decía el Salmo 115, al altar de Dios, que nos acerquemos a nuestra Madre Santa María, a ella que nos alegra siempre y nos rejuvenece, la juventud. ¿Cómo contrasta, dice San José María, la esperanza de Nuestra Señora con nuestra impaciencia? Con frecuencia reclamamos a Dios que nos pague enseguida el poco bien que hemos efectuado. Apenas aflora la primera dificultad, nos quejamos. Somos muchas veces incapaces de sostener el esfuerzo, de mantener la esperanza, porque nos falta fe. Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han declarado de parte del Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.